una casa conocida en el pueblo, un negocio familiar exitoso y un hombre al que muchos admiraban. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen respetable se estaba gestando una violencia silenciosa. Todo terminó en una escena brutal. 2 niñas apuñaladas dentro de su propio hogar y una madre desangrándose tras intentar protegerlas. Cuando las autoridades entraron, el responsable estaba allí, herido superficialmente y asegurando que no recordaba nada. Lo que siguió no fue solo un crimen familiar, sino un proceso judicial lleno de giros que dejó más preguntas que respuestas. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Colombia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Natalia y Sofía González. La tragedia estalló el 11 de junio de 2011 dentro de una vivienda familiar en Puerto Salgar, Colombia. Lo que hasta entonces había sido un hogar conocido y respetado en la comunidad se convirtió en cuestión de minutos en una escena de horror. Luz Estela y su hija Natalia lograron salir de la casa corriendo gravemente heridas. Ambas presentaban múltiples lesiones causadas con arma blanca. Desesperadas, ensangrentadas y con dificultad para mantenerse en pie, buscaron ayuda afuera. Un jardinero que se encontraba trabajando cerca fue quien reaccionó de inmediato al verlas en ese estado. Detrás de ellas salió Ricardo con un cuchillo en la mano persiguiéndolas. Sin embargo, cuando se encontró frente al jardinero, quien sostenía un machete, se detuvo. Ante la amenaza, decidió retroceder y regresar a la vivienda, donde se atrincheró. Dentro de la casa yacía el cuerpo de Sofía, la hija menor del matrimonio. La niña ya había sido privada de la existencia. Mientras tanto, el jardinero ayudó a Luz Estela y a Natalia a pedir auxilio. La policía y las ambulancias no tardaron en llegar al lugar. Cuando los agentes intentaron acceder a la casa, en un primer momento no pudieron hacerlo. Finalmente forzaron la entrada y encontraron a Ricardo tendido en el suelo, herido. En ese instante creyeron que había intentado quitarse la vida. En el interior confirmaron lo peor. Sofía había fallecido horas antes. No había nada que hacer por ella. Las ambulancias trasladaron de urgencia a Luz Estela y a Natalia al hospital. Natalia había recibido 5 puñaladas, Sofía 11, pero quien sufrió la mayor cantidad de heridas fue Luz Estela, 26 puñaladas distribuidas en distintas partes del cuerpo. Varias de ellas eran lesiones defensivas, señal de que intentó protegerse del ataque. En el hospital, Natalia no logró sobrevivir, murió a consecuencia de las heridas. Contra todo pronóstico, Luz Estela sí pudo ser salvada gracias a la intervención del equipo médico. En contraste, las lesiones de Ricardo resultaron ser superficiales. No requirió mayor tratamiento y fue atendido con rapidez. Desde ese momento quedó bajo custodia a la espera de las órdenes judiciales. Según el testimonio de Luz Estela y lo que los testigos habían presenciado, no había dudas sobre quién había atacado a la familia. La noticia causó una profunda conmoción en Puerto Salgar, porque Ricardo era considerado un hombre respetado y admirado en la comunidad. Con el testimonio formal de Luz Estela, las declaraciones de los testigos y la autorización judicial correspondiente, Ricardo fue arrestado en el hospital. A partir de ese momento comenzó un largo proceso penal. Desde el inicio, la defensa dejó clara su estrategia. Buscaría que Ricardo fuera declarado inimputable por demencia.
Para ello contrataron a un psiquiatra particular que lo evaluó meses después del crimen. El especialista realizó una única entrevista y basándose en ella concluyó que Ricardo padecía depresión y que había atravesado un trastorno mental transitorio que le impidió estar en contacto con la realidad al momento de los hechos. La defensa también presentó el propio relato de Ricardo. Él aseguró no recordar nada de lo ocurrido. No sabía cómo habían muerto sus hijas ni qué había sucedido exactamente ese día en la casa. Sostuvieron además que las heridas que él mismo presentaba demostraban un supuesto intento de quitarse la vida y que eso evidenciaba arrepentimiento y un estado mental alterado. Sin embargo, más allá de estos argumentos, la Fiscalía también comenzó a construir su propio caso. Aunque la defensa insistía en la inimputabilidad, la Fiscalía tenía elementos que apuntaban en otra dirección. También se realizó un informe psicológico a Ricardo por parte del ente acusador, pero decidieron no anexarlo como prueba formal debido a que había sido elaborado meses después del crimen, por lo que consideraron que no aportaba certeza sobre su estado mental al momento de los hechos. Curiosamente, el informe presentado por la defensa también había sido realizado 3 meses después, pero aún así pretendían que fuera suficiente para evitar una condena por el doble homicidio y el intento de homicidio. La Fiscalía sostuvo que Ricardo estaba plenamente consciente de lo que hacía. Incluso utilizó declaraciones del propio acusado. Los policías que accedieron a la casa confirmaron que Ricardo, mientras estaba herido en el suelo, balbuceaba que prefería morir antes que ir a la cárcel, que lo dejaran allí, que no quería ayuda. Para la Fiscalía, esas palabras demostraban que entendía perfectamente la gravedad de lo ocurrido y las consecuencias legales que enfrentaría. También salieron a la luz 3 denuncias previas interpuestas por Luz Estela en los meses anteriores. Ricardo había mostrado comportamientos violentos, tanto hacia ella como hacia sus hijas. Luz Estela intentó obtener una orden de restricción y llevar el caso ante la justicia. Sin embargo, las denuncias no prosperaron. Ricardo era una figura conocida en la comunidad. Tenía un programa de radio donde abordaba temas políticos y existía la percepción de que quería incursionar formalmente en la política. Según Luz Estela, sus vínculos y amistades influyentes pudieron haber contribuido a que esas denuncias no avanzaran. Además, ella declaró que en repetidas ocasiones Ricardo le suplicó una última oportunidad para salvar el matrimonio, pero siempre recibió una negativa. Empleados de la panadería y amigos cercanos describieron que en los días previos al crimen Ricardo parecía más irritable de lo habitual. No se mostraba desconectado de la realidad. Bromeaba, reía, conversaba con normalidad. Sin embargo, cualquier detalle fuera de orden bastaba para que cambiara de actitud y reaccionara con enojo. Aunque nunca fue violento con ellos, algunos admitieron que podían imaginar que en algún punto llegara a perder el control. Pero más allá de estos testimonios, la Fiscalía afirmaba tener pruebas mucho más contundentes relacionadas directamente con el día del crimen. Uno de los elementos más sólidos para la Fiscalía fue el testimonio del jardinero que auxilió a Luz Estela y a Natalia. Cuando Ricardo salió nuevamente con el cuchillo en la mano, el jardinero lo enfrentó con un machete. Ante esa amenaza, Ricardo optó por huir hacia el interior de la vivienda. Para la Fiscalía, esa reacción era reveladora. Si realmente hubiera estado fuera de sí o desconectado de la realidad, habría continuado atacando o incluso arremetido contra el jardinero. En cambio, evaluó el riesgo y decidió retirarse. Además, Luz Estela relató comportamientos previos al ataque que apuntaban a una preparación deliberada. Ella y Natalia escucharon cómo Ricardo afilaba el cuchillo en la cocina esa misma mañana. No fue un acto impulsivo con el primer objeto que encontró, se tomó el tiempo de afilar el arma. También reunió los demás cuchillos de la casa y los guardó dentro de la mochila de Sofía, alejándolos del alcance de ellas. Desarmó los teléfonos móviles de Luz Estela y Natalia y los escondió. Incluso ocultó las llaves de la vivienda. Todas esas acciones dificultaban cualquier intento de escape o de pedir ayuda.
Para la fiscalía el mensaje era claro, había planificación. Luz Estela también recordó que la noche anterior Ricardo les pidió que intentaran reconciliarse. Tanto ella como sus hijas ya le tenían miedo, por lo que los 4 durmieron juntos en la misma cama. A la mañana siguiente Luz Estela le anunció que se irían definitivamente de la casa y que no volvería a verlas. Ricardo pidió una última oportunidad. Ante la negativa comenzó una discusión que derivó en el afilado del cuchillo y en todas las acciones que precedieron al ataque. Para la fiscalía existían motivos y pruebas suficientes para sostener que Ricardo debía responder penalmente. Pero para comprender cómo esa familia llegó a un desenlace tan brutal, es necesario retroceder varios años atrás, cuando en Puerto Salgar eran vistos como el ejemplo de estabilidad y éxito. Antes de seguir, una pausa rápida. Si os gusta mi contenido, suscribíos y dejad vuestro me gusta. Me ayudáis mucho a seguir trayendo más historias como esta. Ahora sí, continuamos. Ricardo Gómez vivía en Puerto Salgar, un municipio del departamento de Cundinamarca, en Colombia. Allí formó una familia junto a Luz Estela Forero y sus 2 hijas, Natalia, nacida en 1995, y Sofía, nacida en el año 2000. Ricardo y Luz Estela se conocieron en Bogotá mientras cursaban estudios universitarios. Tras un año de noviazgo decidieron casarse y mudarse a Puerto Salgar, a unos 195 kilómetros de la capital. La razón del traslado fue un pequeño local que pertenecía a la familia de Ricardo y que no estaba siendo utilizado. La pareja decidió emprender allí una panadería. Con el paso del tiempo el negocio se convirtió en el más reconocido del municipio. La familia ganó prestigio y cariño entre los habitantes del lugar. Luz Estela, sin embargo, era originaria de Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Su matrimonio implicó alejarse de sus familiares y amistades más cercanas. Aún así, los primeros años fueron descritos como felices. Se apoyaban mutuamente, el negocio prosperaba y sus hijas eran vistas como niñas educadas y agradecidas. Para muchos representaban una familia casi perfecta. Pero con el paso de los años esa imagen comenzó a resquebrajarse. Con el paso del tiempo el matrimonio comenzó a deteriorarse. Ricardo le fue infiel a Luz Estela en varias ocasiones, incluso con empleadas de la misma panadería que ambos administraban. Luz Estela intentó perdonarlo más de una vez. Buscó reconstruir la relación, mantener la estabilidad familiar y proteger a sus hijas del impacto de una ruptura definitiva. Sin embargo, las infidelidades continuaron. Finalmente tomó la decisión de separarse. No obstante, llegaron a un acuerdo particular. Aunque ya no serían pareja, seguirían viviendo bajo el mismo techo. Uno de los motivos principales era Sofía, la hija menor, quien tenía un vínculo muy fuerte con su padre y no quería que él se fuera a vivir a otro lugar. Durante las primeras semanas tras la separación, la convivencia fue relativamente tranquila, pero esa calma no duró demasiado. Después de un tiempo, Ricardo comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más invasivo. Preguntaba constantemente a Luz Estela a dónde iba, con quién salía y qué hacía. Ella respondía que ya no eran esposos y que no tenía por qué rendirle explicaciones. La actitud de Ricardo se tornó agresiva. También ejercía un control excesivo sobre sus hijas. Esas conductas comenzaron a generar un ambiente de tensión permanente dentro de la casa. No era solo una cuestión de celos, el carácter se volvió más dominante, más irritable. Las discusiones aumentaron y la sensación de inseguridad creció. Luz Estela ya no se sentía tranquila en su propio hogar. El hombre que en la comunidad era visto como ejemplar comenzaba a mostrar un rostro muy distinto puertas adentro. Con este historial de conflictos, denuncias y señales de violencia, el caso llegó finalmente a una decisión judicial que marcaría el rumbo legal de todo el proceso. Tras escuchar los testimonios, revisar las pruebas presentadas por ambas partes y analizar los informes, el juez tomó una determinación clara: Ricardo González era imputable.
El magistrado consideró que las pruebas de la Fiscalía eran más sólidas que el informe psiquiátrico presentado por la defensa. Señaló que no bastaba con una sola evaluación realizada meses después del crimen y que de haber querido sostener la inimputabilidad, la defensa debía haber presentado al menos 3 peritajes independientes. También cuestionó el momento en que se realizó el estudio psiquiátrico. Para el juez, aun si Ricardo presentaba síntomas de depresión tiempo después, no existía certeza de que en el instante del crimen estuviera privado de conciencia o incapacidad de comprender la realidad. Con base a ello, lo declaró no solo imputable, sino culpable. No hubo necesidad de un juicio prolongado. La sentencia fue directa: 45 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijas y por el intento de homicidio contra Luz Estela. Para la madre y su familia, aquella decisión representó un momento de alivio dentro de una tragedia devastadora, pero el proceso legal aún no había terminado. Aunque la condena parecía definitiva, el proceso dio un giro inesperado. En 2015, 3 meses después de que la sentencia fuera ratificada, la defensa presentó una apelación. 3 magistrados revisaron nuevamente el expediente y llegaron a una conclusión distinta. Para ellos, el informe psiquiátrico que declaraba a Ricardo como una persona que padecía demencia y que no estaba en sus cabales al momento del crimen era válido. Consideraron que no había sido plenamente consciente de la realidad cuando atacó a su familia. La decisión fue contundente. Ricardo González no debía permanecer en prisión, debía ser trasladado de inmediato a una institución psiquiátrica. Para Luz Estela el fallo fue devastador. No aceptó la resolución y reunió un equipo legal para revertirla. Mientras tanto, Ricardo fue llevado a un centro de salud mental donde en principio debía permanecer 10 años. Sin embargo, existía la posibilidad de que saliera antes por buena conducta, avances en su tratamiento o decisiones administrativas. Esa posibilidad generaba profunda indignación en los familiares de Natalia y Sofía. En 2017, tras 2 años de recopilar nuevas pruebas y reconstruir el caso, el proceso llegó a la Corte Suprema. Después de varios meses de revisión, esta instancia volvió a declararlo imputable. Ricardo tuvo que regresar a prisión para continuar cumpliendo la condena de 45 años. Pero la batalla judicial no terminó allí. La familia de Ricardo contrató a un abogado de gran reconocimiento en Colombia, quien llevó el caso hasta la Corte Constitucional. La decisión tardó aproximadamente 2 años en llegar. Ese periodo de espera fue angustiante para Luz Estela y su entorno. Existía el temor de que si la Corte no resolvía dentro de ciertos plazos, Ricardo pudiera recuperar la libertad. Finalmente, la Corte Constitucional falló nuevamente en contra de las víctimas. Declaró a Ricardo González inimputable y ordenó que cumpliera una medida de internamiento por 10 años en una institución psiquiátrica, lugar donde permanece actualmente. El golpe fue profundo para Luz Estela, no solo por la sensación de injusticia, sino por el miedo constante. Sabe que el internamiento no equivale a una condena carcelaria definitiva y que existe la posibilidad de que él salga antes de lo previsto. Ricardo ya había sido declarado culpable y condenado. Sin embargo, logró que se impusiera la tesis de que no recordaba lo ocurrido y que no actuó con plena conciencia pese a su historial de comportamientos violentos y a las denuncias previas. Así, el caso de Natalia y Sofía González quedó marcado por una tragedia familiar y por un proceso judicial lleno de decisiones contradictorias que hasta hoy siguen generando controversia. A 2 niñas le fue arrebatada la vida dentro de su propia casa y una madre sobrevivió con 26 puñaladas en el cuerpo. Sofía murió en el lugar, Natalia falleció en el hospital. Luz Estela quedó marcada física y psicológicamente para siempre. La violencia ocurrió en un entorno donde ya existían denuncias previas, señales de control y comportamientos agresivos que no fueron frenados a tiempo. El resultado fue irreversible.
una familia destruida y una comunidad impactada por un crimen cometido por quien debía protegerlas. El proceso judicial terminó siendo tan polémico como el crimen mismo. Un hombre declarado culpable y condenado a 45 años logró salir de prisión bajo el argumento de inimputabilidad, apoyado en un informe psiquiátrico cuestionado y decisiones contradictorias entre tribunales. A pesar de antecedentes, denuncias y pruebas de premeditación, la cárcel dejó de ser su destino. El sistema permitió que la estrategia legal pesara más que la gravedad de los hechos, dejando una sensación profunda de manipulación y desigualdad ante la justicia. Este caso deja una advertencia clara. Cuando aparecen señales de violencia, control y amenazas, no deben minimizarse. Denunciar es necesario, insistir también, pero sobre todo es fundamental priorizar la seguridad personal y la de los hijos. Alejarse a tiempo puede salvar vidas. Ninguna reputación pública, ningún cargo, ninguna influencia debe pesar más que la protección frente a una persona que ya ha demostrado ser peligrosa. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Que la memoria no se apague, porque en ella vive la búsqueda de justicia. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.